Feliz día. Seguimos avanzando en este año 2025. Poco a poco nos estamos centrando más hacia este año 2025. Y cada día que pasa, pues es un día que estamos dejando atrás para vivir un presente. Pero, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que ese día que estamos dejando atrás nos sirva para vivir mejor el presente, para que el futuro sea para todos nosotros un futuro halagador. Pero para ello necesitamos siempre la ayuda de Jesús, que nos dijo: sin mí nada podéis hacer. Y la palabra de Dios es una manera, un instrumento como Dios nos quiere ayudar. Pero para eso tenemos que escuchar, para luego meditar, reflexionar y poner en práctica lo que el Señor nos enseña, para así vivir cada día con más plenitud, con más alegría. Vamos a escuchar la palabra de este día. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira el castigo y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes del occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará de él, desvalido, pobre, y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento.
Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la multiplicación de los panes, que fue el evangelio que ayer compartimos, después que comieron esos 5,000 hombres, mujeres y niños, ¿cuál fue la actitud de Jesús? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Nos dice que Jesús mandó a sus discípulos que subieran a una barca y se dirigieran a Betsaida delante de él. Pero él se quedó para despedir a la gente. Un apretón de mano, un abrazo, una palabra, de repente una llamada de atención, y despidió a la gente. Porque ese Dios está siempre pendiente de nosotros. Jesús pendiente de las personas que estuvo ese día ahí escuchándole. Él mismo se quedó para despedirlo. Ese es Jesús, ese es Jesús. Y Jesús nos trata a cada uno individualmente, porque para Él, cada uno de nosotros es importante porque somos hijos o hija de Dios, y por eso somos importantes. Y Jesús nos trata a cada uno como si no hubiera más nadie a quien tratar en esta vida. Ahí vemos cómo Dios nos trata a cada uno de nosotros y de qué manera nos trata a cada uno de nosotros. Y luego, ¿qué hizo o qué pasó? Después que despidió a la gente, aunque había pasado todo un día enseñando, ayudando, alimentando a los pobres, ¿qué hizo Jesús? Nos dice que después de despedir a la gente, se retiró a un monte a orar. Luego se fue a orar. Se fue a orar a nuestro Padre Dios. Jesús es Dios igual que el Padre, no necesitaba la oración, pero Él siempre quería estar en comunicación con su Padre, con nuestro Padre. Y por eso esas palabras de Jesús cuando nos dice: el que me escucha a mí, escucha al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre, porque era tal la comunión de Jesús con el Padre y el Padre con Jesús, que nos dice el Señor, nos dice Jesús, que viendo a Jesús estamos viendo al Padre. Esa es la unión del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre. Eso nos enseña a nosotros dos cosas. Primero, ¿cómo está nuestra unión con Dios? Segundo, ¿cómo está nuestra unión con nuestros padres? Porque si en esta vida no estamos o no tenemos esa unión con nuestros padres, mucho menos la vamos a tener con Dios, mucho menos. Porque nos dice Santiago: aquel que diga que ama a Dios y no ama a sus hermanos es un mentiroso. Y si no tenemos esa comunión con nuestros padres, ese amor con nuestros padres, mucho menos lo vamos a tener con nuestro Dios, que no lo vemos. Entonces nos tenemos que preguntar: ¿cómo está mi comunión con Dios, mi Padre, y la comunión con nuestros padres terrenos? ¿Cómo está esa unión, esa comunión? Y luego, ¿qué pasó? Nos dice que Jesús se acercó a donde estaban ellos, pero se acercó caminando sobre el agua. ¿Y quién puede hacer eso, caminar sobre el agua? Solamente uno, solamente Jesús. Solamente uno solo que ha pisado la faz de la tierra es capaz de caminar sobre el agua, y ese fue Jesús, y más nadie lo hará. Por eso en la historia, en los anales de la historia, no veremos a ninguna persona que nos diga que caminó sobre las aguas como lo hizo Jesús, y los apóstoles fueron testigos de lo que pasó, y los que escribieron el Evangelio como Juan, Mateo, que fueron evangelistas, hace connotación a ese prodigio de caminar sobre las aguas. ¿Y por qué? Él es el Todopoderoso. Para el Todopoderoso nada es imposible, porque es el Todopoderoso. Y caminó sobre las aguas, y también de esa manera Jesús le quería mostrar a sus apóstoles de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y ellos lo vieron andar sobre el agua, pero ¿qué pasó? Creyeron que era un fantasma,
Y si no lo distinguieron, era porque posiblemente esa noche era una noche oscura, no había luna, era una noche oscura. Ellos distinguieron que venía alguien caminando sobre las aguas, pero no se dieron cuenta que era Jesús. Y Jesús le habló enseguida y le dijo: ánimo, soy yo, no tema. Es decir, Jesús lo mandó a tranquilizar, y él subió a la barca con ellos y se calmó el viento, también se calmaron ellos, y todo estaba lleno de espanto porque habían tenido un episodio bastante difícil, porque ese día el lago estaba crecido, las olas, el viento, pues ellos tuvieron miedo de padecer. Pues bien, ellos tuvieron miedo, ¿por qué? Porque en la barca no andaba Jesús. Jesús no estaba en la barca, tuvieron miedo, no tuvieron seguridad. Y eso nos pasa también a nosotros cuando Jesús no está en la barca de nuestra vida, cuando Jesús no está con nosotros. Seremos así, personas temerosas, desconfiadas, desenfocadas, sin saber muchas veces en la vida qué hacer con nuestra existencia, cómo llevar nuestra vida, porque si no tenemos a Jesús dentro de, tenga la seguridad que nuestra vida no va a ser fácil, porque no tenemos en nuestra barca, en nuestro corazón, aquel que nos da sabiduría, aquel que nos da entendimiento, aquel que nos da seguridad, aquel que nos da fortaleza, aquel que nos prepara para enfrentar la vida. Si no tenemos a Jesús, pues tenga la seguridad que vamos a vivir lleno de temores. Entonces hay un termómetro fácil y claro para saber si tenemos a Jesús, es ese. Si somos personas temerosas, personas que siempre andamos pensando qué será de nosotros, qué será de nuestro futuro, y siempre anda con ese miedo, pues un termómetro claro es que todavía no tenemos a Jesús en el corazón. Lo podemos tener en la boca, podemos decir yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, pero todavía no está en el corazón. Por eso esas palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todos los que digan Señor, Señor se salvarán. Pero también hay este termómetro claro para saber si Jesús está conmigo, que no lo hemos sacado de nuestra vida, y es que aunque haya dificultades, aunque haya temores, aunque haya angustias, nunca perdemos la paz, porque Jesús está con nosotros y es ahí donde Él quiere estar, siempre con nosotros, para que nosotros tengamos tranquilidad en la vida, tengamos paz, y cuando haya esas dificultades, esos vientos difíciles en la vida, tenga la seguridad que el Señor nos dará la sabiduría para entender y comprender qué hacer y cómo hacerlo para salir siempre hacia adelante. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.